Qué bueno que están con nosotros nuevamente en este Comprometidos y Curiosos, una emisión más que estamos haciendo desde Conavio con apoyo de Memoria Histórica y Cultural de México para conocer ahora a un personaje de la vida nacional, Mario Sousa Sánchez, que en realidad tiene un background bien importante en términos de naturalista, en términos de biología, en fin, de lo que él ha hecho vamos a conocer justo en voz de la persona que nos acompaña esta mañana, la doctora María de Lourdes Rico Arce, a quien tengo aquí y a la que le agradezco muchísimo que nos esté acompañando. Ya sabe que esta comunidad de curiosos y comprometidos es bastante amplia, doctora, y en este momento pues están empezando a conectar a través del Facebook Live de Conavio muchas personas que al final de su comentario, de su charla con nosotros, empezarán a preguntar sobre la vida de Mario Sousa. Muchas gracias, doctora, qué gusto tenerla aquí. Muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarles y para mí es un honor estar en este programa, así es que, pues a ver, espero no defraudarlos con el retrato. De lo que hemos escuchado que está haciendo, es maravilloso el trabajo que está haciendo, y fíjense que me mandaron su semblanza y pensé ponerla en tercera persona porque viene en primera persona, pero la voy a leer tal cual porque la ha escrito usted con una belleza que a mí me encanta, me fascinó, entonces decidí dejarla en primera persona y por lo tanto la voy a citar a partir de ahora, doctora, para leer esta semblanza que nos compartió y para compartirla con la gente que ahora nos está viendo a través de las redes sociales. Si me permite, la presento así y se arranca usted con su charla, por favor. Muchas gracias. Voy a leer entonces y a citar a la doctora a partir de su semblanza. Durante mi carrera he sido muy afortunada en poder hacer lo que me piden, de aceptarlo o buscarlo de mi parte, es porque me gusta. He participado en trabajos de campo, congresos, capacitación, en lugares que nunca imaginé ni soñé estar. He publicado un poco de todo. Me da alegría ver a varios de mis exalumnos florecer. Es bueno ser especialista en un tema, como me dicen que soy en nomenclatura, en los guamuchiles, en los huizaches y muchos de sus parientes, donde afortunadamente hay numerosas plantas de distribución cosmopolita. No obstante, recuerdo que la especialización tiende a la extinción. Palabras que en 1983 me recordó una de las personas que más admiro en el mundo. Ante todo, soy bióloga puma. Sin límites somos curiosos y analíticos. Cuando era joven, pensaba en ser bioquímica, etnobotánica, ictióloga, etc. En un trabajo de campo de 1975, mi maestra Rosa María López Franco me inspiró y me di cuenta que lo que deseaba hacer como ella era entonces, saber es qué hay allí, qué es, cómo se llama, qué es lo que hace allí, cómo lo hace. Unos días después, ella me presentó al doctor Sousa, quien posterior a unas preguntas clave me explicó y mostró el herbario nacional. En el lapso de una hora tuve unas 200 plantas con qué comenzar. Comencé mi curiosidad etnobotánica, las plantas y las hormigas, abejas, polillas, que las merodeaban. Con los años maduré y reafirmé que es la base de la taxonomía, la biosistemática. Aquí estoy, hasta donde mi seso ve, de todo un poco para beneficio de la humanidad. Le agradezco mucho este texto, doctora, me encantó y ojalá lo haya leído correctamente y con la intención que usted le da en el texto, porque bien podría usted escribir también literatura o un poco hasta de poesía. Gracias, doctora, por estar aquí y adelante. Muchas gracias a todos y gracias por la presencia de quienes atiendan la presentación y espero no defraudarlos con este retrato que he hecho de mi querido maestro que aún todavía extraño. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes. Adelante, doctor. Ajá, déjenme aquí, vamos a ver, compartir. Y ¿la están viendo ya o no? Yo estoy viendo su escritorio. Entonces la paso a la otra pantalla. Deje ver. La bajamos para acá.
Ahí está ya. Ahí está. La presentación, exactamente. Puede dejarla usted así o ampliarla. Exacto. Vamos a comenzarla porque ya aquí. ¿Está bien? No sé si se la amplío, sería aquí. Ajá. No dice que es negro normal. A ver, aquí tampoco. Mejor nos vamos a donde estaba. Sí. Aquí, aunque se vea la que sigue. Bueno, me pidieron el título para esta charla, pero pues el doctor Sousa tiene ya su etiqueta y nadie se la quitamos. Bueno, a ver, vamos a ver. A la otra pantalla de acá. ¿Está bien? No, ya se fue. Dejen ver. Un momento. A ver, vamos a dejar de compartir pantalla. Ya no encuentro el Zoom. A ver. ¿Compartir pantalla? Sabdiel, como siempre apoyándonos, no lo conocen, ojalá que un día platiquemos con él, pero siempre nos está apoyando en estas cuestiones técnicas. Gracias, Sabdiel. A ver, ahí está ya, Sabdiel. Vamos a ver. Con eso que aquí está, estoy apantallada con tantos recuadros. Ahí va. Sí. A ver cómo va ahora. Sabdiel se ve. Dice compartir o sí. Ahí va, es esta. ¿Ya está? Presentación. Vamos a ver. ¿Esa mera? Ya se queda así. A ver. Bueno. Entonces, rápidamente comenzamos de nuevo. Borrón y cuenta nueva. El doctor Sousa, como muchos le llamaban, para mí siempre fue un maestro. Entonces, si en alguna parte de la plática digo maestro, es porque así lo considero hasta hoy en día. Aunque ya sé que es doctor honoris causa y ganó muchos premios, pero para mí yo le decía maestro. Otra cosa que voy a decir es que muchas de las fotografías son del archivo del Instituto de Biología y fueron compartidas conmigo después de una celebración que le hicieron de sus 50 años de trabajo académico en la UNAM. Y otras fueron de colegas y amigos y otras mías. Entonces, quise poner casi todas, pero son muchas. Así es que adelante. En esta presentación voy a darles más o menos esta secuencia o estos puntos, aunque yo pensaba hacerlo como que en capitulitos, pero pues como el doctor Sousa tenía ahora sí que un negocio en cada disciplina, un interés en cada una, pues es difícil separarlas. Entonces, más o menos son los puntos que quiero cubrir. Como bien saben, mucho de él ya se ha publicado, al menos en 2 obituarios y unos homenajes que se le han hecho. Y esto es lo que yo más o menos extraje en síntesis de lo que se ha escrito, y aquí está la referencia de estos 2 pues, artículos que hablan de lo que fue su vida. Desafortunadamente que dicen obituarios, pues porque ya no lo tenemos. El doctor casi tiene dedicada para él una especie en cada uno de los géneros que conocemos más grandes en México. Hay una Brongniartia sousae, una Cassiela sousae, una Mimosa sousae, un Miroxpermum sousae, etc. Entonces sería bueno hacer un recuento de cuáles ya tienen sus nombres. Él mismo también publicó muchas especies nuevas dentro de muchos géneros. Y también, aunque nunca dio una clase que dijéramos de aula permanentemente, solo dio unas muy pocas al principio de su carrera con la doctora Batalla en la Facultad de Ciencias. Él no
tuvo así como que grupos de licenciatura, como muchos de nosotros tuvimos. El doctor más que nada supervisó trabajos de tesis, entrenó a gente y pues es mucho de lo que ha dado de su legado. Uno de sus alumnos quizás más brillante y más conocido por todos ustedes es el doctor Alfonso Delgado Salinas, por su trabajo en las fagioli, en los frijoles y parientes. Y él hizo una semblanza para un homenaje que se le hizo en 1994. Y gentilmente Alfonso compartió este pensamiento conmigo, que fue publicado ahí en un folio del Instituto de Química. Porque una de las cosas que tenía el doctor Sousa es que promovió muchos aspectos relacionados con las plantas y tenía bastantes colaboradores en química. Así es que llegaban los químicos con sus plantas a que se las identificáramos y fue pues mucho de estas conexiones también. Entonces, tanto en el Instituto de Biología como en el de Química sabían quién era el doctor Mario Sousa. El mismo doctor Gómez Pompa, como aquí lo ven ustedes en lo de su caricatura de comprometidos, de sus memorias que él hace en esta página web que yo aquí cito, dice cómo el doctor facilitó los terrenos de lo que son ahora la estación de biología de los Tuxtlas. El doctor Gómez Pompa había estado trabajando como director interino cuando salió la doctora Bravo de sabático y le dieron la libertad de que hiciera lo que deseara en el jardín botánico como director, como jefe, como fuera en esos tiempos. Y en sus actividades que él hacía también daba clases de botánica, era mucho el auge de la planta del barbasco y pues toda esa efervescencia de las selvas y el conocer qué pasaba pues en estos lugares remotos. El doctor Gómez Pompa y tanto como el doctor Sousa ya tenían pues esa visión de que se necesitaba un campo más permanente de acción para el estudio de la biología en general, de la ecología, de la taxonomía, de la vegetación, en un lugar que fuera no intocable, pero que sí no se invadiera, no se deteriorara, vaya, una estación biológica. Y gracias a las gestiones e indagaciones del doctor Sousa, fue que se consiguieron los terrenos en la zona de Montepío, que antiguamente pertenecían a una colonia militar. Entonces de allí se tramitó y fue como surgió la estación biológica de los Tuxtlas, que ahora ya muchos conocemos y que es pues un oasis en lo que fue toda esa selva. Sin estas gestiones no hubiera sido posible la creación de la estación. Además, al doctor se le encargó oficialmente que programara o que también contribuyera con cómo trazar las diferentes zonas y cómo se iba a usar la estación en sus inicios. Entonces, gracias a él, pues le debemos en parte también la estación de biología de los Tuxtlas y sin ella, pues muchos trabajos de campo no hubieran sido factibles, ¿verdad? Y conocerlos como hasta la fecha. Una cosa interesante del doctor, él es muy conocido pues por sus leguminosas, por todas las publicaciones, por todo lo que él generó en su vida. Sin embargo, una de las cosas que quizás es un poquito más críptica en algunos sentidos sería qué tan visible hizo él el Herbario Nacional ante los ojos del mundo. Y en realidad, el doctor desde que comenzó a ser director o jefe del Herbario Nacional, se preocupó tanto por él, como lo decimos Rosaura y yo en uno de los obituarios. El herbario era para él como un hijo más. Lo cuidó y así como un hijo más que también pasa por la adolescencia, el herbario pasó por estreses de presupuesto, de cuidados. Entonces él ahora sí que lo hizo crecer y le dio pues una ventana para que se viera a nivel mundial. Y esto se refleja muy bien durante sus gestiones. El herbario creció enormemente
Y aquí les traje a colación un artículo que por coincidencia tuve que revisar como árbitro y que mapea las colecciones en el mundo de todas las plantas desde los años 1500 hasta la fecha. Bueno, el artículo es del 2017. Ahora, ¿por qué cito este trabajo? No porque sea del Museo de Historia Natural o porque sean mis cuates los que lo publicaron, sino porque en este nos da a conocer qué tan importantes son las colecciones de México, no solo en México, sino también en otros lugares del mundo y cómo están representadas. En lo que el doctor Sousa contribuyó mucho fue en las colecciones y colectores y generaciones que él directa o indirectamente formó. Todo lo que llamábamos nosotros los colectores, esos colectores que surgieron a partir del proyecto de flora mesoamericana. En ellos se entrenó mucha gente que hasta la fecha son muy activos y que han colectado mucho. Bueno, en este artículo que a mí me hubiera gustado mucho que el doctor viera, desafortunadamente llegó a mis manos hasta junio del 17. Ya para esas fechas el doctor ya no estaba con nosotros. Él falleció en febrero. Y digo, antes de su cumpleaños, él falleció en los primeros meses y ya no lo vio. Pero le hubiera dado mucho gusto ver cómo llevó las colecciones de México a estar representadas en el mundo. Y aquí tenemos en la parte del recuadro de abajo, si ustedes ven, lo mejor representado en el Museo de Historia Natural de Londres, después de Estados Unidos, es México y después Brasil. ¿Y cómo se prueba? Los chicos hicieron unos mapas donde hacen las comparaciones, las colecciones de 1901 al 50, del 1 al 50 global y de nada más de las que hay en el BM. Aquí fue que analizaron otros herbarios del mundo. Hay como 3,000 herbarios al menos en el mundo a nivel global, entonces imagínense la chamba que tuvieron. De 1951 al 2000, ya México empezó a tener una bolita más o menos como de este tamaño. Y mucho más grande si ven en 1951 a nivel global al 2000, casi la bolita del número de colecciones que sería esta, apunta a todo el territorio nacional. Y en una aproximación que hacen los chicos en otro mapa, aquí vemos cómo México está tan representado como lo es Brasil en colecciones a nivel presente. Quizás el único que, de hecho, el que más colecciones tiene en el museo, pues sería básicamente Canadá y Estados Unidos. Aquí no es que tenga nada en contra de Australia, sino que lo moví para acá, al perrito, para que vean que están allí, pues la bolita más chiquita que la que tenemos de México, ¿no? Ahora bien, muchos de nosotros que hemos consultado el herbario, nos damos cuenta de esas colecciones, como les decía, de los colectores que se generaron. El doctor entrenó a gentes como Edgar Cabrera, Osvaldo Telles, que fue su alumno, a Rafa Torres, Esteban Martínez y muchos de ellos, que fueron gente que salió de esto, que fue la flora mesoamericana y que fue financiado en gran parte por el CONACYT y por el Banco Interamericano de Desarrollo. Una cosa que tenía el doctor es que era buenísimo también para procurar dineros y con esos dineros les dio empleo a muchos de ellos a través del instituto. Entonces, es una cosa que se generó así como un boom esa vez en las colecciones del herbario, crecieron mucho más exponencialmente. El doctor era muy bueno pues en leguminosas, su campo. Y en leguminosas pues todos sabemos del frijol, sabemos de, no sé, de las lentejas, del garbanzo, lo que más comemos. Pero también hay plantas muy bonitas como estas que son pues únicas, ¿no? Como esta Bromniartia sussae, dedicada a él, pues que es nada más endémica de una región. Si quieren ver, lo pueden consultar en Enciclovida, ahí está. Y realmente el principio del doctor o cómo comenzó a trabajar con las leguminosas fue a culpa de esta persona, esta señora que está aquí, bueno, señorita, la doctora Bel Barrot, con la que él por primera vez empezó a intercambiar ideas de que quería también hacer su servicio, su doctorado en el extranjero, y la doctora Roth
lo recomendó con Bernie Schubert y fue como él llegó a Harvard y allá estuvo estudiando pues a los Loncocarpus, que también hizo compañero de su vida. Esta foto de aquí arriba del archivo del Instituto de Biología es la famosa foto con su prensa, ¿no? Que está aquí con Agapito y con otro Luis Hernández, no el expresidente de la Sociedad Botánica, sino es otro Luis Hernández, y está en los 60 en su trabajo de tesis. ¿Por qué esa conexión que el doctor conoció a la doctora Roth? Bien, antiguamente en la Sociedad Botánica de México, una porción de miembros de la sociedad y que venían a todos los congresos eran de los Estados Unidos. Había un grupo fuerte de Harvard, había un grupo de California, como la doctora Clinton aquí, o la doctora Anita Carter, a la que se le dedica el herbario de Baja California. Anita Carter fue muy famosa por sus exploraciones en Baja California, y ellas venían constantemente a todos los congresos que había de México, hasta que ya pues no pudieron viajar. La última fue la doctora Roth. Entonces ahí en todas esas interacciones del doctor con ellas fue como pues se fue a estudiar a Harvard y allí pues como ustedes saben se dedicó a los Loncocarpus y a otras cosas que ahorita vamos a ver. Esta foto de aquí la puse nada más porque pues para mostrarle a las doctoras aquí que influyeron también mucho, pero además tenemos aquí algunas de las gentes que fueron alumnos y discípulos del doctor. La doctora Rosaura Gretel, aquí en chiquito, y aquí en la aproximación, bien contenta, colectando sus mimosas y grupos por todos lados del mundo. Osvaldo Telles, acá en chiquito. Oscar Dorado, el que dedicó a esta especie. Acá vemos una foto del antaño de un entrenamiento. El doctor, además de formular trabajos, se preocupó porque los especialistas vinieran a México a curar el herbario. Pero además de que vinieron y los invitaba, lo que hacía él es que les pedía que dieran cursos. Y en este trabajo de campo que hicimos aquí, nos consiguió que viniera el famoso Alwyn Gentry, pues un botánico extraordinario que también ya había dado a todos lugares del mundo y nos dio un curso de plantas tropicales en los Tuxtlas. En este fingimos como ayudantes Emily Lott y yo, y realmente hicimos como trabajo de 3 personas, colectar de día y de noche. No teníamos tiempo más que 20 minutos para el almuerzo, que era un sándwich de crema de cacahuate y una naranja y nada más. Y en ese están gente aquí como la doctora Silvia Castillo, que vino, que es famosa ecóloga de la Facultad de Ciencias, el doctor Guillermo Ibarra, una de los técnicos del herbario, Hilda Ortiz, y yo que estoy acá atrás, descansando y escondiéndome de todos, que no me preguntaran, porque yo era la ayudante, entonces tenía que poner el buen ejemplo, ¿verdad? Bien, todas estas como que memorias que empecé a juntar para esta charla, pues me llevaron a remontar al pasado. El doctor también salió al campo con muchas gentes y como los ven aquí todos contentos en esta Yautepec, en Oaxaca. 2 de los estados que él más recorrió y que les tenía mucho cariño eran Veracruz, por lo de su tesis, los Tuxtlas, y además Oaxaca. En Oaxaca hizo muchas colecciones, primero las promovió a través del IMEPLAN, del Instituto Mexicano de Plantas Medicinales, y después pues con lo de flora mesoamericana, y cuando ya no tenía dinero, con su propio dinero, porque él siempre pues tenía mucho interés por sus especímenes. Bien, entonces el doctor, como vemos, pues como cualquier otra persona de carrera académica, tiene publicaciones, ha tenido alumnos, no de aula, pero sí de entrenamiento y de tesis. Y además otra cosa que les interesaba mucho, y les voy a decir por qué, era la historia de la botánica en México. ¿Por qué? Y aquí como son las palabras del doctor Aarón Rodríguez, el que trabaja con Solanum y muchas otras cosas más, el doctor Sousa amó la historia de la botánica en México. Y es una parte que quizás no mucha gente conozca de él, pero en realidad los trabajos que él editó de itinerarios botánicos son muy valiosos y muy difíciles en aquel entonces por lo siguiente.
Cuando él comenzó a estudiar sus plantas, sobre todo en esas zonas de Veracruz, de Oaxaca, los Longocarpus, se dio cuenta que muchos de los especímenes, esta no es de Oaxaca ni de Veracruz, pero si ven, tienen muy poquitos datos. A veces nada más tienen el colector o el número de colecta, o por el tipo de letra tiene uno que adivinar quién es el colector o quién fue el colector. Entonces, si quiere trabajar uno con plantas, no las puede ubicar uno a veces ni en el espacio-tiempo, ni en el espacio físico terrestre. Bien, pues el doctor, uno de sus primeros trabajos fue el de las colecciones botánicas de Purpus, que muchas de ellas son de Chiapas, de Veracruz, y hizo todo su itinerario botánico. El otro fue el de Andreux, que fue un colector también de Europa que vino a México. Y si se dan cuenta, estos dos artículos que hizo en el 69 y 79, casi 10 años de diferencia, ambos publicados en revistas que ahora son de alto impacto. Bien, el doctor se enfrentaba con especímenes ya sea como que no tenían casi nada de datos, o unos que tenían muchos datos pero confusos, como este de la derecha, el que tiene el sellito de Conavio y el que tiene el código de barra. Ese fue un proyecto piloto que la Conavio hizo en 2001, si no mal recuerdo. Y en Andreux, o sea, esto ya los había visto el doctor Sousa para su trabajo, obviamente, pero nada más les traje este ejemplo para que vean el tipo de datos que se enfrentaba él. Primero, fíjense el tipo de letra difícil de entender. Y vemos 1, 2 y 3 etiquetas. Para decidir cuál es cuál, tienen que saber mucho. Tienen que reconocer la letra del colector mismo, que era esta. Esta es la letra de Andreux. A veces él hacía de este tipo cuando la rellenaba más y le ponía ciertos datos cuando tenía la planta en papel y cuando tenía la planta montada. Y ya si alguien compraba el herbario, le pegaba otra etiquetita. Entonces, como ven, es toda una actividad detectiva. Bueno, juntando muchos de esos materiales, él llegó a su publicación donde además georreferenció las localidades. Por ejemplo, Chalco, pues antes pues no sabíamos dónde estaba Chalco, pero tampoco Andreux sí le puso Chalco. Y muchos de los datos que tenía la etiqueta, pues nada más era en latín y ya. Entonces él, consiguiendo las fechas, armando el rompecabezas y después poniéndolo alfabéticamente, nos lo facilitó. Además, los mapeó, cuál fue el itinerario, cuál fue la ruta que llevó a cabo, y pues ya tenemos el artículo, ¿no? Ahora ya es más fácil que porque hay GPS, etcétera, etcétera. Además de este tipo de trabajos, el doctor dirigió tesis como la de Silvia Purata sobre las colecciones del hermano Arsene, que fue un hermano lasallista. El hermano Arsene colectó mucho en Puebla y sus colecciones pues son del 1910, más o menos por allí, cuando México estaba en revolución, pues los lasallistas, los frailes jesuitas, pues andaban todavía colectando por ahí. Y de hecho, el doctor, otra de las cosas que hizo mucho énfasis es que había herbarios completos que él trataba de comprar para la colección de la UNAM o que trataba de que lo donaran si él veía que esos herbarios no estaban bien cuidados. Por ejemplo, adquirió el herbario de La Salle, del Colegio La Salle, y recuerdo cuando fuimos todavía al colegio allí a negociar con las gentes para hacer los trámites, ¿no? Que todo el herbario, que estaba mucho de ello todavía en cinchos con papel periódico, se trajeran al Instituto de Biología. Era muy emocionante bajar a la sala de montaje y ver esas plantas todavía envueltas en papel periódico de los años de la Primera Guerra Mundial o algo así, que decían la Vía Catholique en francés, y era diferente a saberlos de la historia y de nuestros maestros, saber en los diarios, así los rotativos con los encabezados. Entonces, cada ejemplar que ustedes vean en el Mexu, que es de ese herbario lasallista, imagínense las que ha pasado, las que ha tenido. Y pues la revolución en su apogeo, 1910 a 1900 y pico, y estas gentes pues siguiendo su ciencia. Entonces la parte histórica que él siguió, y en su oficina tenía un archivo completo organizado por orden alfabético de todos los colectores habidos y por haber, y, o sea, de México y a veces no de México, y referencias bibliográficas, artículos. Entonces, cuando nos atorábamos en alguna planta o eso, íbamos a ver si encontrábamos el itinerario.
Bueno, esta fue otra parte de la parte histórica del doctor Sousa que no aparece mucho en los libros. En toda su trayectoria, él siempre así como que fue muy reservado. Mucha gente decía que tenía cara de muy serio, como que no los veía así con sonrisa. Lo que pasa es que el doctor desde joven, como ven en esta foto, aquí está él, el doctor Sarucán y el doctor Medina, Alfredo Medina, estas miradas que tienen aquí no es de que estén enojados o que les esté dando el sol de frente, sino de que están analizando, están pensando todo lo que está en su medio ambiente y ya desde allí ya están siendo curiosos y comprometidos. Esta foto es como de los 60, esta la pusimos también gracias a los archivos del Instituto de Biología en uno de los obituarios que publicamos, Rosaura y yo, Rosaura y Grate. Para 1915, el doctor cumple 50 años de servicio al UNAM. Y ahora sí que afortunadamente, esto fue 2 años antes de que muriera, y ya poco antes creo que había estado muy enfermo, yo no lo vi, pero me habían dicho que estaba muy, muy decaído y se puso mal. Le celebran esto, 50 años. Y todo lo que es la explanada del Instituto de Biología, hubo carteles con datos históricos de su vida, gentes que fuimos sus alumnos, que hemos hecho, dedicándole un pensamiento, pero no solamente los de leguminosas, sino también los micólogos y que las colecciones de semilla, toda esa explanada se llenó de carteles para hacer esta celebración de 50 años. El auditorio del jardín estaba lleno, todo el mundo muy contento, el doctor también. Este es un pensamiento que envió Gary Davidson del Jardín Botánico de Missouri, quien estuvo aquí presente, dio charlas, la doctora Knapp, del Museo de Historia Natural, aquí de espaldas el doctor Héctor Hernández, Delmira Linares y muchos de los colegas que ya conocen. También aquí muy contenta y muy guapa, por cierto, otra de nuestras compañeras, Angélica Cervantes, quien trabaja con plantas ahora con las cuestiones de peligro. Entonces todo el mundo celebró ese día, afortunadamente, las celebraciones. Al principio, aquí lo que ven es una foto ampliada del ejemplar número 1.000.000 del herbario. El doctor cuando recibió el herbario, creo que iba en un poco más de 250.000, si no mal recuerdo. Para 2015 ya tenía más o menos 1.500.000. Y el doctor era tan generoso que cada que se cumplían, creo que 100.000 ejemplares más, hacía un festejo. Me recuerdo muy bien cuando fue un festejo que incluso él puso el dinero para que se comprara un cochinito, más bien un cochinote, porque tenía que alcanzar para las carnitas de todo el instituto. Y todo fue una efervescencia, ¿no? Todo el mundo fue de que traían algo también. A Hilda Ortiz y a mí nos tocó hacer el guacamole. Ya no recuerdo cuántos recipientes de guacamole hicimos, ya no me acuerdo ni si se acabó o no, pero fue un festejo de que todos estábamos en la emoción de celebrar ese logro del Herbario Nacional. Y el doctor, aunque se viera muy serio, así como que siempre trabajaba, tenía un corazón, pero de pan, ¿no? Que era bueno para todo. Bueno, hasta para regañarlo a uno, porque pues eso le ayuda a uno también a mejorar. El doctor en toda su vida también tuvo pues premios. Aquí esta foto que me gusta mucho de él, que le tomé cuando salió de su premiación de la Sociedad Botánica en el 2010. También fue premiado en honoris causa con el doctorado de la Universidad Nicolaita y recibió otras condecoraciones también en Yucatán y varios otros lugares. Ahorita ya no puse más fotos porque seguro que me voy a pasar de tiempo. El doctor como que siempre tenía una visión muy amplia para pues la investigación y todo eso. Lo que él decía es que el dar clases a veces así en una aula era como volar papalotes, que si sabíamos volar
aeroplanos o jets, ¿por qué andábamos volando papalotes? Y aquí, por ejemplo, puse todos los papalotes hechos, no todos, pero muchos de los hechos por el maestro Francisco Toledo, que a veces volar papalotes dando clases con los alumnos es lo que más divierte. O sea, quizás emocionante y estresante volar un jet, pero el dar clases, directa o indirectamente, es como vamos dejando un legado a los estudiantes que nos van siguiendo. No importa cuántos artículos publiquemos, cuántas especies nuevas, sino las gentes que formamos y de qué manera. Y el doctor, yo creo que ahí es donde, quizás aunque no haya volado muchos papalotes, voló jets con papalotes dentro, porque pues muchos le seguimos la pauta en las leguminosas y pues lo pueden ver en muchos de los especialistas de leguminosas que hay en México. Y por ahí también lo siguieron del mundo. Eh, Mucho del legado del doctor, obviamente, son los loncocarpus. Y aquí les puse este loncocarpus rugosus, con algunos de los datos, bueno, la imagen y el mapa extraído de Enciclovida. Se los pongo por lo siguiente. Loncocarpus siempre fue muy difícil y como el doctor y sus supervisores querían algo perfecto, por eso es que se han tardado mucho los tratamientos que han surgido del oncocarpus. En este que es muy común, el oncocarpus rugosus, que se extiende como todo este mapa que ven aquí con viruela morada en el mapa, existe una gran variación en las hojas. Y no es nada más por el tipo de hábitat, sino porque hay algunos insectos, un tipo de homópteros, creo, que lo parasitan y hacen que las hojas cambien remarcadamente. A mí una vez un entomólogo del Museo de Historia Natural me llevó un ejemplar de Loncocarpus como con como 6 duplicados y yo les vi hojas, los foliolos, perdón, diferentes a todos. Digo, pero es que esto está mezclado. Dice, no, eso es lo que son, lo que hacen los insectos, cómo le modifican con su, bueno, con la reacción que tienen, porque los homópteros a veces se depositan y todo y hacen que la planta reaccione. Entonces el doctor se tuvo que enfrentar con algunos de estos tipos como este Loncocarpus, otros son muy consistentes, muy constantes, unos que además nada más varían y que necesitan usted el frutito porque necesita una rayita, pero fue el que más los conoció. De hecho, para la Conferencia Internacional de Leguminosas, la primera que fue en Kew en 1978, él fue invitado a trabajar toda la tribu Miletia, que no es nada fácil. Y desde allí fue como era, pues ya líder de los 78 en estos grupos de leguminosas. Este es el oncocarpus. Todos conocemos que pues las leguminosas y que fueron su fuerte y que incrementó mucho las colecciones del Mexu, que hizo, registró al Mexu en el Index Herbariorum, que aceleró los procesos de intercambio entre los herbarios. Es decir, que si Mexu les mandaba 100 a Berlín, Berlín mandaba 100 de regreso, porque entre herbarios no se intercambia dinero, sino se intercambian ejemplares identificados y sin montarlo, porque si no pesarían mucho. Sino al doctor también se le dedicaron especies de otras familias. De hecho, hasta creo que hay por ahí unas especies de insectos. Pueden consultar los obituarios que están hechos y allí dice la lista y los anexos completos de las especies que se le dedicaron y la lista de referencias bibliográficas de las que él publicó. En esta semblanza, o más bien en este pensamiento que nos mandó la doctora Hilda Flores del Instituto de Biología, ella nos expresa cómo el doctor fue un ejemplo. Y también menciona tanto como su trabajo, el herbario. Y todo el mundo que se refiere a él, hay un equivalente como que Mario Sousa y Herbario Nacional, Mario Sousa y el Mexu, porque fue el que lo llevó a, pues a conocer. Ahora sí que el doctor lo presentó a todo el mundo. Aquí les quiero mostrar esta bella planta que no es leguminosa, sino es un pariente de las alegrías, es una amarantácea, y cómo se la dedican a él. Hilda, un colega de Estados Unidos, y la doctora Sumaya, que ahorita está trabajando con maderas y que está poniendo también mucho énfasis en sus leguminosas, además de que es especialista en amarantáceas, ahorita se está animando hasta identificar leguminosas. Entonces, para que vean qué grandes rasgos alcanza
ahora sí que ser curioso y comprometido, sin lugar a duda. El doctor falleció en el 2017 y yo creo que si ahorita estuviera él, le hubiera gustado mucho ver esto que aquí les traigo para pues finalizar esta charla, que yo creo que ya me expandí mucho. El año pasado, en la Sociedad Botánica de México, de la cual también el doctor fue miembro y fue editor del boletín por muchos años, incluso su primera esposa fue directora de la sociedad y también fue la que hizo la Sociedad Botánica, registró con notarías y todo muy formalmente. En la sociedad se hizo un concurso el año pasado de calaveritas. Estas calaveritas, a mí me gustó mucho esta, que por cierto ganó el primer lugar y que la hizo esta persona, María Guadalupe Chávez Hernández, que le dicen en el laboratorio Lupita. Bueno, además de que Lupita tiene esos dones de ser poeta y animosa, porque es una calaverita, se la dedicó al Herbario Nacional. Como ven, al doctor le hubiera fascinado verla. Y para ser más valiosa, ahora sí que esta calaverita, María Guadalupe Chávez y otros dos autores son autores de la especie que ustedes todavía no conocen, que se llama Gonolobus, bueno, a lo mejor sí la conocen, Gonolobus naturalistae, que fue una especie que dedicaron a la plataforma naturalista. ¿Por qué? Porque reconocen también cómo esa visión de que es un espécimen, que es una planta, llevarla a que la vean más ojos y que se comparta, no nada más física, sino electrónicamente, sucede, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo? Sería muy largo si les leo la calaverita, pero si la podemos dejar un ratito mientras la asimilan un poco. La parte que más me gustó quizás es cuando dice millones de plantas muertas en bonitos ejemplares cuando cruzaba las puertas revisando los estantes. Prendada quedó la muerte de aquel lugar peculiar, su propósito ferviente creyó realizar. Ejemplares, claves, listas, prometió iba a revisar, pues esas plantas bonitas la lograron cautivar. Y eso es lo que pasa cuando entra uno al herbario, es entrar a otra dimensión. Y pues aquí los dejo con el sello del Herbario Nacional, que yo diría que, bueno, el doctor tuvo 5 hijos físicos, o tiene 5 hijos físicos, y yo le agregaría este sexto, el Herbario Nacional. Y pues todo lo demás se los dejo a preguntas, si quieren o dudas, algunas quizás las sé, espero no inventarlas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Me encanta la calaverita también a mí, la he estado leyendo mientras platica con nosotros, pero además la vida apasionante de don Mario, qué impresión, como muchos de los naturalistas en este país, a veces con muy poco apoyo sacando adelante al país en términos, bueno, en este caso del herbario, que por cierto son espacios importantísimos para la vida natural de México. Y sí, doctora, hay un montón de preguntas, bueno, por lo menos comentarios, y ya hay algunas preguntas que le voy a ir ahora mismo expresando. Para comenzar, pues nos saludan de diferentes partes de la República: Elizabeth Torres Baena, Rebeca González, Ignacio José Marche Mifsut. Buen día a todos desde la CONAM Ciudad de México. Alejandro Flores, Graciela Jiménez, Javier García, José Luis Aguilar Rodríguez, de la Semarnat Ensenada, Graciela Jiménez, Eren Gómez también, saludos, felicidades doctora desde la Ciudad de México, agrícolas de corazón y Pumas por siempre, dice Eren Gómez. También Antero Carmona nos dice interesante presentación, enhorabuena. Y por cierto, él comenta, Antero Carmona, lo siguiente: es fundamental el reconocimiento botánico regional y con ello establecer serias estrategias de conservación, restauración y protección. José Luis Aguilar Rodríguez nos vuelve a comentar: interesante ser pionero y más cuando se es genuino. Recuerden que en esta parte de la charla que tenemos con la doctora, ustedes pueden hacer preguntas, ayúdenme a entrevistarla en este pedazo que nos queda de esta hora de trabajo. Adelante con sus preguntas. Y por cierto,
ya está la primera pregunta muy directa para la doctora. Es de Ignacio José March y dice: doctora Rico, felicitaciones por su presentación, y le hace la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el grupo taxonómico de plantas de mayor interés para el doctor Sousa? ¿Puede comentar sobre esto? Bueno, él estaba encargado de acabar con los Loncocarpus, que era su primer como tesis. Más lo que él le dedicó mucho énfasis fue al género Inga, que es otra subfamilia muy diferente al del Oncocarpus. Y en Inga se presenta quizás un poquito más de interacción humana, porque es una planta utilizada para sombra de café, sombra de cacao y forraje. Por otro lado, también tiene muchas excepciones de lo que son en general las mimosoideas, que eran hojas bipinnadas, y Inga las tiene pinnadas. Entonces él como que no nada más se dedicaba a la taxonomía, sino también les entraba a la etnobotánica. De hecho, las primeras colecciones en las que yo participé con él y con Osvaldo Telles eran con ciertas preguntas hacia los campesinos, hacia los gentes locales, sobre todo de ese Inga. Aunque en general, estando ya en el campo, él preguntaba de todo y conocía de todo. Lo que sí pasaba es que a veces no colectaba las que no fueran leguminosas. Y generalmente siempre iba alguien más. Pero diría yo, Inga fue una de sus muy, muy queridas, Loncocarpus, y de ahí en fuera creo que todas las demás. Conocía hasta las plantas europeas. Yo recuerdo que cuando me presentó una vez el herbario que está en el Instituto de Biología, del que era el naturalista de Maximiliano. Maximiliano, cuando vino, trajo a su naturalista, y el naturalista, pues, si uno no tiene una colección de referencia, no puede identificar plantas. Entonces él se trajo ese herbario y me mostraba allí cuáles eran las leguminosas europeas. Pero eso es lo que diría yo en esa circunstancia. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Linda Balcázar nos comenta: felicidades, Lulú, muy bonita plática de la trayectoria del doctor Sousa, a quien siempre recordamos con admiración y cariño. Mónica Mejía, que la vean más ojos, pone entrecomillada la frase, que la vean más ojos, maravilloso pensamiento y compromiso para la divulgación. Susana Oseguera Cruz, felicidades, Lulú, hermosa charla. Oniro Pioleón, buena charla, doctora Rico. Alain Onofre Divar, saludos desde Morelos, muy interesante, felicidades. Oniro Pioleón nuevamente nos comenta y nos dice: en Sinaloa tenemos un Lonchocarpus nuevo que el doctor Sousa iba a dedicar al doctor Rito Vega, pero no alcanzó a escribirlo y lo tenemos pendiente aún. Pero a falta de un tratado del género, se nos ha complicado. ¿Le merece alguna opinión esto, doctora? Bueno, en los Loncocarpus, últimamente su esposa, la que era su esposa, Gloria Andrade, ha estado sacando publicaciones de algunos, ¿Doctora? de los que tenían datos. Ese Loncocarpus, pues sí les creo que ha de ser nuevo, y como les decía, son muy difíciles. Lo que yo les aconsejaría, si es que no, si de veras están seguros de que era nuevo y todo eso, pues lo pueden describir, hacer una tablita comparativa con las especies más cercanas, y quizás darle crédito al doctor Sousa como ex Sousa. Ya puede ser el doctor Pío León, el autor, pero tiene que llevar el ex Sousa, sí, diciendo que él ya lo había detectado como nuevo, y así se le hace honor también a él. Eso ya depende de a qué revista lo mandan, los árbitros y todo, pasa o no pasa, pero yo los animaría a que lo publiquen si ya les había dicho, y que traten de buscar en las últimas que se han publicado de esa área cercana o del Pacífico, que es, y sí, todavía hay muchas cosas nuevas por descubrirse. El doctor tenía un gabinete lleno de cosas así particulares, y tenía muy, muy buen ojo para saber qué era lo que aún no se había descrito en la flora nacional. Era, no sé, tenía un ojo de águila, que nosotros, por ejemplo, que decimos que nos especializamos en un grupo,
él a veces decía, eso está muy raro, ¿verdad? Y pues ya lo había detectado a veces él antes que nosotros. Entonces, o nos ponía una que otra trampa, pero es algo fenomenal. Una Muchas cosa, gracias. Perdón, doctora. algo que se me pasó decirles y que es muy típico del doctor, es que tanta era su, su generosidad también por llevar a cabo el completar floras, aunque siempre las leguminosas son muchas, muy difíciles y hay mucho conflicto a veces de investigación. En algunos años que no tuvo financiamiento para seguir adelante con la flora mesoamericana, él mismo pagó de su bolsillo los salarios, al menos de 2 gentes que yo sé, por creo que un par de años o algo más, porque pues no tenía presupuesto y afortunadamente pues él tenía buenos fondos para hacer eso, pero a esos extremos llegaba no nada más de invitar el cochinito para las carnitas o el festejo o el convivio, sino a este nivel de salarios y de ayuda cuando salíamos a algún lado. Doctora José Luis Aguilar Rodríguez nos hace el siguiente comentario y pregunta, más bien es una pregunta. ¿Qué aspecto considera más importante el doctor Sousa en la formación de los estudiantes? Pregunta. Usted lo sabe. Bueno, más que dar clases, como ya dije, él así como que no tenía esa emoción que le pusiera la actuación al dar clases. De hecho, yo un día lo invité a dar una clase, me sentí muy orgullosa cuando yo daba clases a mi grupo y como que no arrancaba mucho así porque no tenía esa experiencia de hablar y convencer al público como una parte que hacemos, ¿no? Cuando estamos didácticamente tenemos que hacer un poco de teatro, es lo que yo digo. Sin embargo, cuando pasaba uno la prueba con él, que iba uno a mostrarle sus plantas, empezaba con las preguntas claves que les digo. Y de ahí ya no los soltaba a uno. Y además los ponía como que a prueba. Y el hecho está de que pues mucha gente siguió esa rama de las leguminosas y ha seguido todo este camino. Entonces era más que nada la inspiración. Como les digo, a mí cuando me mostró el herbario, no me dijo este es el herbario y es lo mejor. Me dijo, la ventaja de estar aquí es aprender porque usted ve que es un herbario arreglado filogenéticamente y las plantas que están cercas unas de las otras están emparentadas de alguna manera. Un aspecto más dinámico. Me dio la impresión de que la colección allí de plantas muertas secas no está muerta, sino que es viva a través de los años de historia que tiene. De hecho, hay herbarios que ya tienen, por ejemplo, el artículo que les mostré fue cómo tratan de analizar la historia de las colecciones de 400 años, porque ya desde los monjes, ellos ya hacían sus herbarios, hacían tomos en libros. Entonces, el doctor inspiraba no en la aula, pero inspiraba cuando veía un ejemplar junto con ustedes. Si veíamos un ejemplar con él hacia la par, allí entraba uno en la conexión. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, seguro que sí. Por otro lado, doctora Marta Ram la saluda, dice felicidades, Lulú, gracias por esta gran presentación. Yenitzia Chávez Carpio, saludos a la doctora Rico desde la Ciudad de México en el Bosque de Aragón. Yaneda Costa está muy emocionada y dice, estas charlas de curiosos y comprometidos me emocionan mucho, sobre todo por el profundo aprecio y respeto que los ponentes nos transmiten. Felicidades y gracias, doctora Rico. También la felicita Rebeca González, perdón. Felicidades, muy interesante la presentación y nos pone su nombre, Rebeca González Villela. También nos saluda Alain Onofre Ipar, doctora Lulú, nos pregunta, ¿cuál es su opinión respecto al género Mario Sousa? Bueno, ese es un género que políticamente deseaba que no me preguntaran. Le pusieron ese nombre para que yo no lo hundiera o para que lo acepte. Primero, ¿para qué? Porque es un género que sacaron de lo que era antiguamente acacia, de acuerdo al código de nomenclatura, del cual es toda una larga historia que por algo el Código Internacional de Nomenclatura es rojo, porque en ese congreso corrió la sangre de acacia. Nos ganaron un debate
los australianos para ganar el nombre del género cambiando el tipo, lo cual nunca se había hecho en la historia de la nomenclatura en todos sus cientos de años. Bueno, ese género Mario Sousa en los análisis filogenéticos que han hecho algunos de mis colegas y con los que he participado, salía parafilético con algunos genes. En la descripción que dicen que no tiene espinas estipulares. Y tengo fotografías de Acacia coulteri, que es el tipo, que tiene espinas, y tenemos cortes anatómicos que tienen espinas estipulares. Y en mi mejor apuesta, como diríamos, my best bet, sería el género aculífero. Ahora, ¿por qué le ponen Mario Sousa? Para que no lo hunda, no lo ponga como sinónimo de otro. Yo misma hablé de esta situación con el doctor Sousa y él lo entendió. Dice, a usted le respeto su tratamiento de acacia cuando en vida, dice, y siga como usted diga. Entonces, Mario Sousa consiste en un grupo de especies que se distribuyen solo en el sureste de México, Centroamérica, pero tiene como que unos parientes disyuntos en Bolivia. Una acacia que describimos que se llama Rio Grandensis, que hagan de cuenta ustedes es la copia exacta de una endémica del Valle de Tehuacán, de Caltepec. Endémica allí del Valle de Caltepec, endémica ya de las zonas secas de los valles. Que hagan de cuenta ustedes. Entonces, es muy controversial todavía lo de acacia, y cada que me preguntan, todavía mi corazón me duele de esos espinazos que tuvimos en Viena, en Australia, y aún así las protestas que hicimos. Todavía recientemente me llamaron de un programa para la ABC de Melbourne para recordar o decir lo que pasó en Viena en el 2005. Y no fui la única que protestó en contra de este cambio del tipo. Y eso es una cuestión política, que si ellos aceptan en el comité de nomenclatura que erraron mal, que usaron mal la moción y que parlamentariamente nos hicieron trampa, aceptan que no, pues que corrompieron sus reglas. Hablé después del debate con el doctor Sousa también en cuanto al cambio del nombre del tipo, y me dice, pero con el 50% hubieran ganado. Sí, pero todos ahí estábamos, éramos ignorantes en punto a punto de los reglamentos del código. Y eso que estábamos en la asamblea. Entonces es muy, muy complicado. Les puedo dar toda una serie de literatura en cuanto a este respecto, porque va, pues imagínense ya desde 2005 al 2021. Y allí sigue, ¿no? Yo lo que digo, usen el nombre que gusten siempre y cuando no lo usen dos veces. O sea, que usen, que son dos especies, una sola, ¿no? Y que sepan de qué están hablando, que es una misma cosa con sus nombres equivalentes, nombres sinónimos. Pero son plantas bonitas, Mario Sousa, y yo lo dejaría en aculífero, y son Acacia catlensis, Acacia coulteri, Acacia sericia, todas esas. Y en ningún herbario del mundo pues todavía les cambian todo. Por ejemplo, en el Mexo no las han cambiado, en Kew tampoco. Entonces, están allí pues en espera. Espero haber dado una historia más o menos verídica. Lo que yo puedo decir de su comentario, doctora, es que cuando se muestra honestidad y frontalidad ante situaciones tan polémicas como esta, la mejor respuesta es la que usted acaba de dar. Es su sentir, es su forma de pensar, y es algo que no solamente está defendiendo usted, hay varias personas que lo están haciendo justamente como lo plantea. Bueno, ahora vamos a terminar prácticamente porque estamos sobre la 1:02. Y antes de terminar, me gustaría leerle todavía algunos comentarios más y dejarla con dos preguntas que nos permita, por favor, responder. La primera es de Rocío Ruénes Morales. Nos dice, interesante el trabajo del doctor Sousa. Saludos a la doctora Lourdes Rico desde Yucatán. Y pregunta, ¿sabe cuántos especialistas en leguminosas hay en México? Hoy en México, yo creo que al menos somos como básicamente alrededor de quizás 20. Les digo 20 porque están los alumnos de los que son los meros especialistas también, que quizás
ya están ahora sí que en proceso de maduración. El doctor Delgado ha creado bastantes. La doctora Greter, quizás con los que ha tenido ella, subamos de 20. Rosaura es de la que más escuela ha hecho allí, la UAM como que tiene su sede de los mimosoideos, y ella es muy también carismática para inspirar todas esas generaciones de los que hicieron ya desde los 70s, ¿no? Ya estaban muy encaminados con mimosa, que es un género muy morrocotudo, es una palabra que me gustaba mucho del doctor, que son muchas especies muy difíciles, muy malosas porque lo arañan, lo espinan y ahí les tiene uno el amor, ¿sí? Entonces, Rosaura, pues yo le digo Lady Rosaura, porque es toda una dama y toda una académica. Entonces yo creo que voy a hacer la cuenta porque nunca lo he hecho. Ahora sí que somos más de 3. Gracias, doctora. También nos saluda, Oniro Pioleón nos dice, a propósito de su comentario, doctora, el doctor Sousa fue quien lo ubicó. Muchas gracias por el consejo. Arena Marsal Formosus dice, soy Margarita Hermoso. Ay, ¿por qué se pone con ese nombre? Es que en redes todos ponemos de repente unos Formosus es en latín bonito. claro. Cuando ustedes vean una especie que diga esto formoso, es que es bonito, que Híjole, es bello. Para los que estamos haciendo el trabajo de leerlos, de repente nos ponen unas cosas. No, miren, eso no es nada. Léanse los nombres náhuatl y luego practiquen con los de Madagascar. Prometo hacerlo, lo prometo hacer. Bueno, Margarita Hermoso dice, siempre un placer escuchar a la doctora Lulú, felicidades, muchas gracias. Marta Ram, felicidades Lulú, el doctor Sosa nos dejó un gran legado, gracias por darlo a conocer a los jóvenes biólogos. Rosaura Greter, gracias. Ignacio José March también nos dice, muchos saludos a Rosaura Greter, a mi maestra en la UNAM 1 a principios de los 80. Alejandro Flores, ¿podría hacer un comentario? Con esta pregunta queremos cerrar. Permítame, Alejandro, déjame revisar los comentarios y con esta pregunta cerramos. José Luis Aguilar Rodríguez, esos debates son los que deben de salir, se refiere a la polémica del género Mario Sousa. Gracias por informar de ese caso, las luchas de poder y de la razón. Graciela Jiménez, se nota la pasión que siente por el tema, doctora Rico. Y Efraín Hernández, que es el último que voy a poder leer, además de la pregunta, dice, buenas tardes, es interesante saber que México es uno de los países mejor representados a nivel de colectas, pero es curioso que la mala fama que tiene Guanajuato por su histórica falta de políticas de conservación, le siguen cobrando cuota que ni los investigadores del INECOR Unidad Pátzcuaro han logrado desvanecer. Para muestra le comento que el municipio de Irapuato nos queda el único cerro del 20, con vegetación de selva baja caducifolia y no aparece en los registros históricos nacionales. Antes de leerle la última pregunta, ¿le merece algún comentario este comentario de Efraín Hernández? Pues a mí me llama mucho la atención, sobre todo esto de los permisos de colecta. Si no estamos colectando cosas endémicas, ¿por qué nos ponen tanta traba? La Sociedad Botánica está tratando de ver si se puede arreglar de alguna forma, de manera sombrilla, a ver si se pueden avalar los permisos de colecta por medio de los herbarios o los jefes de herbario o así, ¿no? Botánicos fidedigna, que puedan, no sé, con alguna forma fomentar estas colecciones. Ahora, yo no estoy en contra de colecciones, las promuevo. Lo que estoy en contra es de que se quedan almacenadas en cajas. Yo he ido a muchos herbarios, cientos de cajas, que porque se acabó el proyecto, que yo no le hago las etiquetas, que no me han pagado, que cuánto me pagan, y los ejemplares se lo comen los gusanos. O se quedan allí, el que se llevó las libretas de campo se muere y se quedan allí atorados. Y las gentes que colecten, así inmediatamente que colectan, se le pone su etiqueta. Ya si yo me muero, me da un infarto, me caso y me olvido de la botánica, ya queda la evidencia allí. Eso es muy importante. El otro punto que quiero comentar es que hasta que no habla uno por escrito y se cansa uno, que siga insistiendo, porque luego a veces se queja mucho la gente de palabra, pero no lo hace por escrito. Entonces no llegamos a nada. Y la perseverancia. Los permisos y todo eso
quizás es mucho papeleo, pero se lleva su tiempo hacerlo. Antes de la pregunta de Alejandro, en cuanto a nomenclatura, las decisiones de cambio del código se llevan a cabo cada 6 años, solamente en la asamblea de la sesión de nomenclatura una semana antes del Congreso Internacional. Y esos congresos internacionales son a veces en lugares que no tenemos acceso, la gente latinoamericana o las que no tienen presupuesto para ir, pagar la semana del Congreso, el registro del Congreso y una semana extra para estar en la sesión. Y si no va uno allí presente, su voto no cuenta. Ahora bien, si no cuenta cada herbario alrededor del mundo, si está registrado con cierta actividad, le dan un número de votos. Y muchas veces los jefes de herbario tengan un voto, tengan 7, que es el máximo, no hacen válidos esos votos. Yo hice un artículo donde expuse eso, de que en estos debates, cómo habíamos perdido, porque no había una representación más terrestre, ¿no? Que dijéramos, de gente que no estuviera ahí en la asamblea. Y ahorita estamos procurando que para el Congreso de Río se haga la asamblea de botánica de manera virtual. Y formamos un comité especial para esto, desde el año del 17 para el de Sheshen, y a la mera hora nos dijeron que no podíamos hacer ni la prueba, a ver cómo nos va en Brasil, para que sí se permita participación electrónica, de menos para ver, aunque ya no tanto para votar, para ver cómo le hacen y por qué lo hacen, y ya se da cuenta uno de las malas manipulaciones. Y ahora sí la pregunta de Alejandro, por si las dudas. Pues para cerrar, porque esta pregunta justamente es como un colofón de la charla que hemos tenido con usted, doctora Rico. Dice, ¿podría hacer un comentario sobre hacia dónde va la botánica en México o cuál considera que es su futuro? Ay, pues yo siempre le veo futuro de esperanza, aunque la esperanza la he tenido desde los 70s, y de hecho cuando surgió el proyecto de flora mesoamericana, fue algo que ya era salió la flora mesoamericana y junto por ahí sacaron la flora de México y el comité de la flora de México y de la flora mesoamericana. Y dijimos, ahora sí se va a organizar algo, se hizo un manual, se hicieron unos inicios, pero lo bueno es que ahora ya hay mucho electrónico, ya hay bases de datos. Y no es porque haga más comercial, pero en la Conavio, pues ya hay de menos también un catálogo público, porque puede ser que yo, el doctor Villaseñor, la doctora así, la doctora, tengan pedacitos de cada familia o tengan en su computadora su catálogo. El de la Conavio ya está público, visible, y se actualiza al día, en tiempo real. Que tiene errores porque no es perfecto, que tiene sinónimos que ya no son varios. Se va modificando y lo mejor es que aparece. Entonces, para empezar, ya más o menos sabemos qué tenemos. Ya con las floras cubiertas se sabe cuáles están cubiertas, más o menos, cuáles se necesitan mejorar, dónde están los huecos. Ya no sabemos que nomás Chiapas tiene selva lacandona. Ajá. Y sobre todo encamina mucho la gente de Baja California, de Sinaloa, de Sonora, donde hay muchos endémicos. Lo mismo de allí de la partecita esa de Tamaulipas, Nuevo León, que allí en el nudo ese que provincias biogeográficas se entrelazan, hay cosas muy, muy interesantes. Entonces yo le doy muchas esperanzas. A lo mejor me muero y no la voy a ver, la flora de México, pero se quedan los que siguen. Muchas gracias. Gracias, doctora. Finalmente, para cerrar, pues agradecer a Graciela Jiménez, que también nos manda un mensaje final. Magnífica ponencia, doctora Rico, gracias. Francisco Amador, muchas gracias, doctora, felicidades. Vicente Espinosa Hernández, felicidades, doctora Lulú, saludos de Vicente Espinosa Hernández. Al doctor Carlos Galindo, que también comenta, muchas felicidades. José de Jesús Sánchez Escalante, qué plática tan amena e interesante. Un verdadero homenaje al doctor Sausa. Saludos desde el herbario Usón en Hermosillo. Y finalmente, Efren Hernández, que nos hace una última pregunta para ver si la doctora tiene tiempo de contestarla. Dice, doctor, me dice a mí, yo no soy doctor, Efren, muchas gracias, soy Diego nada más, y con eso es suficiente. Gracias por leer el comentario. Quiero hacerle una última pregunta fuera del tema. ¿Ya presentaron alguna ponencia del doctor Bernardo Villa? Bueno, la respuesta es no, todavía no, pero seguramente lo haremos más adelante con todo gusto. Tomamos este dato, Efren Hernández, y con todo gusto veremos más adelante poder hacer
un homenaje, un honesto o sencillo homenaje como los estamos tratando de hacer aquí, a través de comprometidos y curiosos, curiosos y comprometidos. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias. Al contrario, fue un placer para mí y un honor ponerme ahora sí que en su pantalla y en su plataforma. Bueno, Muchas y si gracias. algún día se pone usted como literata y escribe poesía o prosa, yo se la voy a comprar porque me gusta mucho cómo escribe. Muchas gracias. Bueno, esa es de Lupita también, la de las calaveritas. Vean bueno. el Macpaxóchitl. La poesía y esa fue de las calaveritas. La semblanza sí fue mía, pero las calaveritas, y yo amo esa Hablaba calavera. de la semblanza justamente. Bueno, también. Bueno, por ahí un día le doy mis poemas también. Mire, yo sabía que escribía. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Hasta luego, adiós. Gracias al doctor Carlos Galindo por la confianza, por la invitación, a Sabdiel, muchísimas gracias, a Fernanda y por supuesto a Ivette, a todo Conavio, muchas gracias y nos encontramos en la próxima de Comprometidos y Curiosos. No se olviden visitar la página biodiversidad.gov.mx. Hasta la próxima.